Hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar los ojos. Señor Padre bendito, nuevamente, Señor mío, cuántas gracias te damos, Señor mío, por todas esas oportunidades que nos das, Padre bendito, durante nos has dado durante nuestras vidas, Señor Padre bendito. Primeramente te queremos dar la honra y la gloria a ti, Señor mío, porque eres el Dios del universo, el único y verdadero Dios de esta tierra, Señor mío. Te damos la gloria, la honra y toda la alabanza a ti, Señor mío. También gracias por la oportunidad de estar aquí, por los que estamos aquí presentes, Señor mío, para poder escuchar tu palabra, para alimentar nuestro espíritu, Señor Padre bendito. Gracias por esta oportunidad que nos das. Te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes en este medio, Señor mío, para que nos des entendimiento, nos abras nuestro corazón, para que podamos entender lo que tú quieres que aprendamos, Señor mío, de este libro de Josué, Señor mío. Ya vamos adelantados, gracias a ti, Señor mío, que pones disponibilidad en nosotros para poder estar en este estudio, Señor mío. Gracias, que tú tengas el control de este estudio. Te pido por los que no han entrado, que les des la oportunidad, Señor mío, que puedan entrar. También te quiero pedir que pongas palabras en Juan Carlos, en Leticia, para que ellos nos puedan enseñar, Señor mío, lo que tú quieres que aprendamos, Señor mío. Gracias te damos en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues como dijiste, Uriel, ya es como si viniéramos en un vuelo en avión y ya estamos casi por aterrizar, ¿verdad? Así ya pian pianito ya recorrimos el libro de Josué. Y nada más tratando de remembrar un poquito lo que ha sido el libro de Josué. Si se me pasa algún detalle, pueden recordármelo. Recuerden que el libro de Josué básicamente podemos decir que es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que sus descendientes poseerían esa tierra, ¿sí? Recordemos que Josué, el libro de Josué es la continuación de Deuteronomio. Recuerdan que en Deuteronomio Moisés muere, le pasa la estafeta a Josué y Josué pues como diciendo pues qué paquetote me dejaste, Moisés, de atravesar el río, a este pueblo rebelde y contumaz, ¿verdad? Que no eran una perita en dulce el pueblo, ¿no? Entonces, pero Josué acepta el reto y recordemos cómo Dios obra milagrosamente porque el río Jordán era una barrera natural, o sea, y cómo Dios, de la misma manera como los sacó de Egipto abriendo el Mar Rojo, ahora para introducirlos a la tierra prometida, nuevamente va a obrar un milagro portentoso, que es detener el cauce del río Jordán, ¿sí? Cuando el río venía en bajada, como Dios milagrosamente lo detiene, pasa el pueblo, ¿sí? Y ya están todos del otro lado, ya están ahora sí en la tierra que Dios les prometió. Y la primera ciudad que conquistan, recordarán que fue la ciudad de Jericó, que era una ciudad amurallada. Recordemos, ahí vimos un personaje bien importante que era Rahab, ¿sí? Que siendo aún ella cananea, pagana, puso su fe en el único Dios vivo y verdadero. Cómo su fe la salvó realmente de la destrucción. La manera como tomaron la ciudad, que ¿te acuerdan? Dando vueltas y vueltas al último día, en el séptimo día, la gritería y los muros para abajo. La única parte que no cayó de muro fue donde estaba la casa de Rahab. Después se confiaron, ¿sí? Y cuando iban a tomar la ciudad de Jai, la que era la siguiente ciudad, pues se confiaron, no consultaron a Dios y en el pecado llevaron la penitencia, como dicen, no consultaron a Dios y le dijeron a Josué que para qué mandaba tanta gente que con unos poquitos podían conquistar. Dice, si ya derrotamos a Jericó, estos ñamelón nos van a saber. Y que les van poniendo una, pero ¿cuál fue la razón? Porque nunca falta el que se pasa de listo. Y Dios les había dicho que no tomaran nada del botín, nada que era anatema, eso, ¿sí? Todo tenían que consagrarlo a Dios. Y como les dije, ¿se acuerdan? El pecado de Acán, él tomó a escondidas algo y causó que los derrotaran, ¿sí? Dios le explica a Josué cuál fue la causa de la derrota.
Vimos cómo terminó Acán, ¿sí? Junto con su familia. Pagaron caro el haberse querido tomar algo así a escondidas. Y toman la parte central de la tierra de Canaán. Ya después emprenden la campaña hacia el sur, derrotan a los reyes del sur y luego se van sobre los reyes del norte, ¿sí? Y prácticamente ya está, esto que se lee rápido tomó años, ¿no? Tomó años la conquista. Y ahorita prácticamente ya han terminado, como vimos la semana pasada, prácticamente han terminado de la conquista. Aunque se acaba la guerra, pero todavía quedaba mucho por hacer, ¿sí? Y entonces hoy vamos a continuar ya en los capítulos que siguen. Y nos vamos a ir ahorita al capítulo 20. Y miren, esto no va a ser mucho problema con esto porque recuerdan ustedes que estos capítulos de las ciudades de refugio y las ciudades levitas ya las habíamos visto cuando vimos el libro de Números. Entonces, ahorita nos vamos a ir un poco rapidín con el capítulo 21 y 22 y enfocarnos más al capítulo 22 porque sí, ahí sí había problemas. Ahí estuvo a punto de estallar una guerra civil entre las tribus. Pero vámonos primero con el capítulo 21. El capítulo 21, ustedes recuerdan. Perdón, entonces, ¿por qué aquí puse 21? Perdón, ahí está mal, eso es 20. Las ciudades de refugio. Miren, para ir ganándole tiempo al tiempo, no necesitamos ir leyendo todo el pasaje, porque lo podemos comentar, porque les dije, ya lo habíamos visto antes nosotros. En Números. En Números. Dios le dijo a Moisés que cuando se establecieran en la tierra de Canaán, ya una vez que ellos hubieran entrado, tenían que establecer 6 ciudades de refugio. Ahora, para que no se me duerma nadie, ¿sí? Vamos a ver, ¿cuál era el propósito de estas ciudades de refugio? ¿Cuántas eran? ¿Cuál era el propósito? Etcétera. A ver, ¿quién recuerda? Porque esto ya lo habíamos visto. Entonces, no está muy complicado. ¿Quién me dice cómo, cuál era el propósito de estas ciudades de refugio? Yo. Adelante. Bueno, las ciudades de refugio era para proteger a la persona que involuntariamente haya matado a una persona sin la intención de hacerle daño, sin embargo, lo mató. Entonces, Dios pensó en esta situación, en protegerlo para que el vengador, Goel, creo que le dicen en hebreo, no hiciera, ahora sí que no hiciera venganza por la sangre de su familia y lo protegieran los sacerdotes de esa ciudad, al sacerdote que le correspondiera en esa ciudad. Muy bien, Brendis, ¿y qué más? ¿Qué más? Sí, pues ahí llegaba él, le emitían un juicio, ¿verdad? Y ahí podía estar él porque lo había hecho involuntariamente, ¿sí? Y entonces hacían un juicio. Y ya hasta que moría el sacerdote de esa ciudad, entonces ellos ya podían salir. Ok, muy bien, ya hay datos adicionales. O sea, aquí lo que vemos es que la legislatura hacía una distinción entre el homicidio premeditado y el homicidio no intencional. El homicidio premeditado, con alevosía y ventaja, se castigaba ¿cómo? Con la muerte. Con la muerte, ¿no? Pero podía darse el caso de que alguien, ahora sí que como dijeran, sin querer queriendo, mató a alguien accidentalmente. Y había el antecedente de que no había riñas entre ellos, no había pleito, o sea, pero en esos tiempos existía también la costumbre de que tú me matas a alguien de mi familia y yo voy y te mato una tuya, que no sé. O sea, lo que era el vengador de sangre. Si alguien mataba a alguien de tu familia, el pariente más cercano se convertía en el vengador de sangre. Tenía la responsabilidad y la obligación casi de ir y matar al que mató. Entonces, esto podría ocasionar problemas porque muchas familias podrían estarse exterminando por algo que fue sin intención. O sea, matan a uno, viene el otro, mata a otro y era un cuento de nunca acabar. Entonces, para que no sucediera eso, Dios previendo eso, le dijo a Moisés que estableciera ciudades de refugio. ¿Para qué? Para cuando se diera un caso de alguien que mató sin querer a otra persona, pues ya sabía que luego iban a venir sobre él a quererlo matar. Ahora sí que como decía Pancho Villa, creo el que decía, primero fusílenlo y ya después averiguan, ¿no?
Así venían y primero lo mataban y ya después si era o no era, ya lo habían matado. Entonces, para evitar esto, Dios estableció que alrededor de la tierra de Canaán establecieran 6 ciudades de refugio, donde inmediatamente tenía que huir a la ciudad de refugio más cercana, y una vez llegando ahí presentaba su caso a los líderes de ahí de los exactamente, y ellos tenían la responsabilidad de recibirlo. ¿Hasta que se comprobara si fue o no fue voluntario el homicidio? Porque podía darse el caso de que sí fue voluntario y está diciendo que fue involuntario, entonces se le hacía un juicio. Primero lo resguardaban para evitar que lo mataran. Se investigaba. Si era culpable, ni modo, a pagar con su vida, ¿no? Pero si era inocente, él se tenía que quedar dentro de la ciudad de refugio y ya no le podían hacer nada, ¿sí? O sea que el vengador se quedaba con las ganas. Ahora, si él se llegaba a salir antes, como dijo Leti, de que se muriera el sumo sacerdote, ¿sí? Y se salía, pues si le daban chicharrón afuera, ya fue bajo su responsabilidad porque no tenía por qué salirse. Hasta que muriera el sumo sacerdote, él podía salir y regresar tranquilamente a su casa y ya no tenía ningún problema, ya no le podían hacer nada. Ahora, la Biblia no nos explica por qué hasta que muriera el sumo sacerdote, no. Yo por más que le busqué, no encontré por qué hasta que muriera el sumo sacerdote. No sé si alguien leyó algo al respecto, pero así era hasta que muriera el sumo sacerdote. Ahora, se establecieron... Al parecer era para determinar el fin del exilio. Cuando moría el sacerdote, terminaba el exilio del supuesto homicida, ya podía regresar a su ¿Sí? tierra. Ahora sí que cuando había cambio de administración, ¿no? Ya lo liberaban. Sí, Yo entonces digo, ya vimos. no moría antes él, ¿no? También podía darse el caso que él muriera antes, pero la cosa es que ya no lo podían hacer nada mientras estuviera ahí resguardado. Ahora, ¿recuerdan ustedes que 2 tribus y media se quedaron aquí de este lado, del lado oriental del río Jordán? Aquí donde ven donde está mi cursor, ese es el mar de Galilea. Y que donde está acá es el mar, mar Muerto. Están unidos por el río Jordán. Entonces, ¿se acuerdan que 2 tribus y media se quedaron de este lado? Y las otras tribus de este lado, del lado occidental. Los dividía el río. Pero imagínense que a uno de aquí de esta zona mata a alguien y le iban a quedar bien lejos las ciudades. Dicen que las ciudades no podían estar a más lejos de 16 kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces tenían que estar bien los caminos y bien con señalamientos y todo, de manera que se facilitara la llegada ahí. Entonces pusieron 3 de este lado, 3 ciudades y 3 ciudades de este lado. Ahora fíjense, los nombres de las ciudades, ¿qué te dicen? Mira, acá se llamó Sedes. Acá en medio del lado occidental, Siquem, de este lado pegado al Mediterráneo, Siquem. Y más al sur, la ciudad de Hebrón, la que le tocó, ¿se acuerdan a quién le tocó esa ciudad? A Caleb. Y de este lado está la ciudad de Beser, Ramot y Golán. Fíjense qué curioso, estas ciudades de refugio apuntaban hacia alguien, miren. ¿Qué te dice la palabra santuario, hombro, asociación, fortaleza, roca y refugio? ¿Qué te sugieren esos nombres? ¿Hacia qué están apuntando esos nombres? ¿No les suena a nada esto? Esos nombres. A Jesucristo. O sea, esas ciudades apuntaban a Jesús. O sea, miren, de alguna manera todos nosotros somos homicidas involuntarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros pecados llevaron a la muerte a Jesús, ¿sí? Entonces, y además hemos violado la ley de Dios. Entonces, la ley nos persigue. ¿Y dónde es el único lugar de refugio donde podemos estar seguros? ¿Dónde? En Cristo. En Cristo. O sea, estos nombres no es casualidad que se llamen con hombro, fortaleza, refugio, asociación. ¿Por qué? Porque es el refugio seguro, ¿sí? Cuando alguien que es perseguido por la ley de Dios, el único lugar al que puede correr a refugiarse es a Cristo. ¿No lo dice acaso Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en la ciudad de refugio. ¿Cuál es esa ciudad de refugio? En Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí podemos estar seguros, ¿sí? Bueno,
ese capítulo ya lo habíamos visto y no creo que haya más. Algo que se quieran agregar a alguien sobre este tema de las ciudades de refugio o alguna pregunta. También era Juan importante Carlos. que estas ciudades de refugio, el camino hacia ellas estuvieran bien arreglados, que no hubiera obstáculos para que pronto llegara el que se iba a refugiar. Sí, es correcto, sí. Era responsabilidad de las autoridades de Israel tener esos caminos bien señalados y en buen estado. Nada de que había baches o algo así que retrasara. Tenían que estar bien esos caminos. Sí, Armandito, ibas a decir algo. Sí, que en los comentarios dicen que al parecer esas ciudades de refugio nunca se utilizaron. Al menos no hay registros o que posiblemente, como no estaban dentro de la repartición de las tierras, no estaban, tuvieron mucha discreción para los casos en que hubiera sido necesario la ciudad, que se utilizaron ya hasta para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo también leí eso, de que no hay ningún registro en el Antiguo Testamento de que alguna vez se haya usado una de esas ciudades de refugio. Pero también dice el comentario que bien podía ser que los escritores del Antiguo Testamento pues no consideraban dar detalles sobre eso. O sea, porque hay una de dos. O nunca se usaron o se llegaron a usar, pero no se registró ningún caso, ¿no? O sea, no todo quedado registrado, ¿no? No lo sabemos. Sí, sí se Por usaron. mucho Yo tiempo pienso que porque pasó, ¿no? siempre hay accidentes, Sí. ¿no? Que alguien está con un hacha tratando de derribar un árbol, se le pasa la mano, pasa el otro, lo lastima, se cae, se muere. Entonces siempre hay, yo pienso que no lo registraron, pero que sí se hizo. Sí, yo pienso también porque en tanto tiempo, hasta el tiempo de Cristo son muchos años y como dice Leti, los accidentes están a la orden del día. Pero sí es cierto eso, no quedó registrado ningún caso, sí, pero podemos pensar que seguramente sucedieron, pero por X razón no quedaron registrados. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario, Armandito, Brendis o el que quiera tomar la palabra? Adelante. O pasamos a las ciudades de los levitas que están más tranquilas todavía. ¿Algo más sobre las ciudades de refugio? Adelante, Brendis. También para demostrar que estas personas eran inocentes, tenían que tener 2 o 3 testigos una vez que ya estuvieran en el tribunal con los ancianos. Tenían que comprobar que efectivamente eran inocentes con 2 o 3 testigos. Si no acreditaban y se demostraba que eran culpables, lo entregaban en manos del vengador y que se hiciera justicia, ¿no? Sangre por sangre, como Sí. Jehová decía, ¿no? Es cierto, sí. O sea, tenía que ser un juicio justo y como en todo juicio justo se requerían testigos, tanto para probar la inocencia como para probar la culpabilidad, ¿no? Pero yo creo era una buena medida porque miren, en parte sí, cuántas cosas, por ejemplo, si alguien, como la tradición te autorizaba o la misma ley decía sangre por sangre, hablando de un homicidio premeditado, de todos modos, en un caso donde haya sido involuntario y van y matan al que mató involuntariamente, luego la otra familia viene y se desquita, luego esta familia va y se desquita, y eso hasta hoy en día se ve eso, familias que se pelean por la herencia, matan a uno, viene el otro y mata al otro, y familias se han exterminado así por este tipo de venganza. Entonces, a mí me parece que esto era una buena ley. Sí, Brendis y luego Francisco. Bueno, este es un sistema, perdón, este es un sistema legal basado en la intención y en la premeditación. O sea, como vemos que aquí eran tan avanzados sus sistemas legales de los israelitas, bueno, de Dios que se los dio a los israelitas, que en la actualidad se sigue usando la pena de muerte, ¿no? En diferentes países. Bueno, nosotros no la ocupamos, pero en otros países siguen ocupando la pena de muerte, ¿no? Porque se basan en este sistema legal que Dios implementó a los israelitas. Y creo que, como tú dices, es un buen sistema, siempre y cuando no se vengan, porque sí, sin antes un juicio, yo creo que es un buen sistema, ¿no? Sí, señorita licenciada. Es que Brendis es abogada.
Así que pórtense bien o los mete al bote, ¿eh? Ok, mi hermano Ya, Francisco. pero ya se me olvidó todo, ya. Adelante, Francisco. Sí, hermano, yo supe de un caso de una amistad cercana que uno de sus hermanos, por limpiar un arma, disparó accidentalmente y mató al hermano. Y entonces fue un accidente y tuvieron que hacer una investigación profunda para ver cómo sucedieron los hechos. Y como era un chamaco, todavía no tenían 18 años los dos, entonces, pues entre la investigación y todo eso, pues, pues comprobaron que había sido un accidente, que no lo había hecho con alevosía y ventaja. Lo mismo ahorita me trae a memoria lo que dice la escritura. Entonces yo me imagino que sí ha de haber habido algún caso, pero pues no lo vieron como gravoso y por eso no, quizá a lo mejor por eso no es tan Registrado. Uh-huh. Sí, podría ser, podría ser. Y ahorita que Brendis tocabas la pena de muerte, ay, siempre que tocamos el tema de la pena de muerte, a ver, rápido, porque no quiero que nos quedemos mucho tiempo en esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿La pena de muerte la respalda la Biblia o no la respalda? O sea, o pongo la pregunta de otro modo. ¿Estarían de acuerdo que aquí en México existiera la pena de muerte o que no existiera la pena de muerte? ¿Qué piensan? A ver, los que digan no, levanten la mano. Los que no digan que no debe haber pena de muerte. Yo. Tú dices que no, Uriel, y los que digan que sí. La paga del pecado es la muerte. Yo digo que sí. Sí, sí, sí. Yo también, yo creo, sí, la paga del pecado es la muerte, obviamente, pero las consecuencias aquí en la sociedad, yo pienso que la Biblia sí avala la pena de muerte. Digo, en Estados Unidos, que es un país que está regido básicamente sobre la Biblia, existe la pena de muerte. Pero en fin, un día podríamos hablar sobre la pena de muerte porque es un tema bien controversial. Yo en lo particular pienso que eso aminoraba la delincuencia. Porque miren, imagínate un asesino serial. Al primero que mate, órale, pena de muerte. ¿Cuántos ya no siguió matando? Nada más por ahí piénsale, ¿sí? Entonces, en fin, no quiero que clavarme en esto, pero un día podríamos hablar de la pena de muerte porque es un tema bien complejo como esto del aborto y tantos temas controversiales, ¿no? Bueno, Leti. Nada más quería decir que vemos cómo la Biblia es la base de todas las constituciones de los países, ¿no? Cómo de aquí ellos basan las leyes y cómo Dios siempre está presente. Sí, pues la legislatura se basa básicamente en la Biblia, ¿sí? Ok, bueno, vamos a pasar al capítulo 21. Vimos en el capítulo 20 las ciudades de refugio. Ahora vamos a ver las ciudades levitas. ¿Quién me dice qué era esto de las ciudades levitas? A ver, ¿en qué consistía? ¿Por qué razón? ¿Cuáles eran esas famosas ciudades levitas que eran 48 ciudades y por qué existían? A ver, ¿quién dice yo? Era lo que, como no tuvieron heredad los levitas, entonces el Señor, le dijo a Josué que respetaran esas ciudades para que estuvieran ellos hablando del Señor, estuvieran predicando, que no se olvidaran las escrituras, bueno, los libros que tenían ya escritos. Bueno, sí, exactamente. ¿Qué más me pueden decir sobre las ciudades levitas? O sea, era porque ellos no iban a recibir tierra, como dice Uriel. Tú, Brendis, ¿qué más le agregas? Porque Jehová, bueno, Dios les dijo que Él era su heredad. También. Que ellos no iban a recibir herencia porque Dios era heredad de los levitas. Entonces, ya una vez que recibieron la tierra los israelitas, pues también les dijo Jehová, compártanles tierra a los levitas, que estén cerca de cada tribu para que cuando necesiten de ellos puedan consultarlos, porque eran los sacerdotes, ¿no? O bueno, de la familia de Leví, que eran 3 tribus y que los cuatitas eran de los levitas, que eran sacerdotes, y los demás eran los moritas y los otros no me acuerdo cómo, eran ayudantes de los sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, Dios les dijo que estén cerca de cada tribu para que ellos siempre estén en auxilio de ustedes
que les den consejos, que los ayuden, pero no los desamparen. Aunque yo soy su heredad, no desamparen a los levitas. No, pues ya vamos al capítulo 22 ya. Además, también se estaba cumpliendo una maldición que le había dado Jacob a Leví por la matanza que hicieron en el poblado de Siquem. Ok, muy bien, Armando. Ahorita quiero que nos expliques eso. A ver, si Leví no iba a recibir tierra y José ya no estaba tampoco, ¿sí? Entonces, quedarían 10 tribus. ¿Por qué hay 12 tribus? ¿Cómo se reponen las 2 tribus que faltaban, la de José y la de Leví? Por los hijos de José, por los 2 hijos de José. Que Jacob los adopta a Manasés y a Efraín. Entonces ya están otra vez las 12 tribus. Pero algo decía respecto a la maldición que echó Jacob sobre Simeón y sobre Leví. Primero dinos, ¿por qué se debió esa maldición? Que el propio padre puso esa maldición sobre ellos. De acuerdo con los escritos, habían violado a su hermana, a su única hermana. A Dina. A Dina, sí, Dina. Y estos, pues, le hicieron una especie de plan. Cuando fueron a pedir la mano de Dina para que se hiciera formal el casamiento, pues como eran paganos, les dijeron que no, que tenían que primero aceptar las leyes de Dios, aceptar las condiciones, aceptar el hecho de la circuncisión para atraerse y poder unirse como tribus. Y ahí fue donde cayeron en la trampa, porque todos los varones se circuncidaron, y a los 3 días que estaban con los dolores muy fuertes, Leví y Simeón fueron y hicieron una matazón de gente, prácticamente mataron a todos los varones. Hicieron una masacre. Hicieron una masacre, sí. Y Jacob los reprendió, dijo, ¿por qué hicieron eso? Ahora vamos a tener que salir huyendo porque todas las demás naciones se nos van a venir encima, y salen huyendo. Y cuando ya está Jacob en su lecho de muerte, que está dándole profecía a cada uno de sus hijos, pues a ellos les fue re mal en la profecía que les puso. Y esa profecía consistía en que los iba a esparcir por todo el territorio. ¿Y qué pasó con Simeón? Aunque Simeón originalmente quedó enclavado en el territorio de Judá, finalmente fueron absorbidos y los que quedaron se esparcieron por todo. Entonces, de esta manera Dios esparció a Simeón. Y a Leví los esparció, ¿cómo? Les dijo, ustedes no van a recibir heredad, como mencionaban. Dice, pero obviamente si no van a recibir tierra, ¿cómo van a vivir ellos? Entonces, cada una de las tribus tenían que donar ciertas ciudades para ellos, para que ellos vivieran, que cada ciudad medía 450 por 450, más los alrededores para las praderas, como dice, para que criaran a sus animales. Y tenían que estar estas 48 ciudades distribuidas a lo largo de toda la tierra de Canaán, de tal manera que estuvieran cerca porque ¿cuál iba a ser el oficio de los levitas? Enseñar la palabra de Dios al resto del pueblo, ¿no? Entonces, cuando hacen la repartición de las ciudades levitas, pues básicamente quedaron así, miren. Fueron 48 ciudades en total, y los cuatitas, como decía Brendis, los descendientes de Cuat, ellos recibieron 23 ciudades, 13 para los que eran sacerdotes y 10 ciudades para los que no eran sacerdotes. Luego los descendientes de Gersón, ellos recibieron 13 ciudades, y los de Merari, 12 ciudades. En total aquí son 26 más 13 son 39, no, son 23 más 13 son 36 más 12, 48 ciudades que se distribuyeron a lo largo de toda la tierra de Canaán, ¿sí? Y ¿qué más iba a decirles respecto a las ciudades de los levitas? Entonces, ¿cómo se iban si ellos no recibían tierra, cómo iban a sobrevivir los levitas? Adelante, Francisco. De las ofrendas. Exactamente. Ofrendas y diezmos y todo tenían que llevar al santuario, al tabernáculo, porque de eso iban a vivir ellos, ¿no? De hecho, cada vez que sacrificaban un animal, había unas ofrendas que el sacerdote se quedaba con lo más sabroso de la res, ¿no? Entonces, eso fue como Dios, entonces. Aunque tenían ellos también muchas reses,
por eso les daban ejidos para que Sí. pudieran pastorear, pero no iban a vivir de puros bisteces, ¿verdad? Claro. Necesitaban zapatos, necesitaban ropa, necesitaban muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, por eso recibían las donaciones de las otras tribus. Exactamente. Y no era de que si querían, era obligatorio para las demás tribus dar el diezmo a los levitas, que vemos que ese diezmo, si te pones a hacer cuentas, era anual, era 23% anual lo que daban a Salud. al tabernáculo. ¿Sí, Uriel, querías decir algo? No, le estaba diciendo salud a Pati, perdón. Ah, perdón. Ok, entonces, algo más sobre la ciudad de los levitas. Entonces ya vimos por qué existían esas ciudades de los levitas, porque ellos no recibieron tierra en heredad. Su heredad iba a ser Dios. Y además, imagínense, aparentemente no recibieron tierras, pero recibieron la mejor herencia que podían haber recibido: servir a Dios, estar cerca de Dios. Entonces, y lo único que tienen que hacer es estar enseñando la palabra de Dios al pueblo, ¿sí? A los sacrificios. Y bueno, tristemente después vemos, sí, Brenice, te doy la palabra, cuando vienen, cuando vienen ya el periodo de los jueces, pues vemos que tampoco los levitas estaban haciendo bien, porque el propósito de que estuvieran esparcidos era que todos estuvieran al alcance de la enseñanza. ¿Por qué? Para no caer en la idolatría. Y fue de lo que más pecó el pueblo de Israel, de idolatría, ¿sí? La influencia de Babilonia, diríamos, ¿sí? Y bueno, ya vamos a ver en el libro de los jueces todo lo que vino después. Sí, Brandy, ¿sí vas a decir algo? Sí, jueces está también bien padre porque ahí vamos a aprender muchas cosas. Nada más aclarar que todos los levitas, sí, eran, no todos los levitas eran sacerdotes. Ajá. Nada más los sacerdotes eran los hijos de Aarón. Aarón, exactamente. Porque ahorita recordé lo de Coat, ¿no? De la rebelión de qué? Ay, no me acuerdo del Coré, primo de Coré. Aarón. De Coré, la rebelión de Coré. La rebelión de Coré, que él también exacto, él quería también ser sacerdote, ¿no? Y entonces Dios le dijo, no, todos son levitas, pero no todos son sacerdotes. Los únicos que van a ser sacerdotes son los descendientes de Aarón, y de ahí ya viene toda la descendencia de Aarón, que son sacerdotes hasta jueces, ¿no? Ah, exactamente. Porque ya después viene, bueno, se supone que toda la Biblia debe ser así, ¿no? No, Pero, y pues, hasta en el Nuevo Testamento también tenían vemos que ser descendientes de Aarón, de Leví. Nada más aquí hay sí, pero ya no una lo hicieron, excepción. ¿no? Jesús, siendo el sumo sacerdote, él no es de la tribu de Leví, Era el tribu de Judá. ni de Aarón, exactamente. Su sacerdocio es de la orden de Melquisedec, ¿no? Es superior al sacerdocio arónico. Ok, ibas a decir algo. El primer sacerdote, Melquisedec. Ajá, sí. Francisco, ¿estabas alzando la mano? Adelante. Sí, mi hermano, estoy de acuerdo con la hermana Leti, que no todos estaban dedicados al sacerdocio. Me imagino que algunos estaban encargados de la alabanza, otros de los implementos, algunos que guardaban en los graneros, no lo sé, o sea. Sí, había chamba para todos. Chamba para todos. O sea, bueno, no fue Leti, fue Brendis la que dijo. Leti es mi esposa. Es que somos hermanas y Sí. Ellas son hermanas desde chiquitas, son hermanas. desde que nacimos. Desde que nacieron. Ok. Miren, entonces, miren. Todo sacerdote era un levita, mas no todo levita era un sacerdote. Eso es lo que nos decía Brendis. También creo que aquí aprendemos, ¿verdad? Que debemos ser dadores, ¿no? Y que así como los que nos sirven, pues también tienen derecho a un beneficio, a una atribución, ¿no? Porque Dios nos está enseñando a ser dadores. Entonces también es otra enseñanza que podemos sacar de aquí. Claro, y en el Nuevo Testamento Pablo lo plantea así. Pablo dice, si ustedes reciben de nosotros lo espiritual, es mucho pedir que nosotros recibamos lo material. O sea, se enseña ese principio de ser generoso, ¿no? Aunque es otro modelo, ya no es bajo el diezmo de que a fuerza, sino más bien es, como dice la palabra,
como propuso Dios en tu corazón. Pero el principio es este, el que siembra escasamente segará. O sea, el que es pichicato, pues no cosechará. El que es generoso recibirá. Es un principio bíblico eso. Si en el Antiguo Testamento era el diezmo, ahora que estamos bajo la gracia, debe ser más todavía, ¿no? Pero dices, como dices tú, como propuso cada quien. Sí, y además porque la bendición es para el que da, más que para el que recibe, ¿no? Ok, vámonos al último capítulo. Déjenme ver si traigo aquí algo del último capítulo. Sí, miren. Este sí lo vamos a ir leyendo porque esto sí es nuevo. Miren, ha terminado ya la guerra. Todavía hay mucho por conquistar. Ya era responsabilidad de cada tribu completar la conquista según las tierras que les tocaron. Ellos tenían la responsabilidad, cada tribu, de expulsar a los pocos que quedaron por ahí, ¿sí? Ya era responsable. Entonces, ustedes recuerdan, a ver, déjame quitar eso ustedes recuerdan que 2 tribus y media se quedaron del otro lado del oriental del río, Manasés, Gad y Dan, ¿no? Cuando me equivoquen en algo, corríjanme, mis hermanos, porque luego ya cuando veo el video dije, ching, dije mal ahí y nadie me acuerda. Rubén, Gad. En el oriente fue Rubén, Gad y Manasés. Gad y media tribu de Manasés. Exactamente, Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Ellos ya se quedaron, de hecho, ese no era el plan original, tenían que cruzar el río y ahí distribuirse, pero estos dijeron, no, aquí está bien la tierra, nos quedamos aquí. Moisés, ya si quieres, nosotros ya nos quedamos aquí, danos esta tierra a nosotros. Y Moisés no quería porque pues qué chistosos y ahora ustedes ya tienen lo suyo y vamos a hacer ahora menos para luchar. No, se comprometen a luchar e ir delante de ellos. O sea, cumplieron. Moisés los compromete. Josué les recuerda, acuérdense que ustedes le prometieron a Moisés que iban a venir a luchar con nosotros y hasta que todos tengan su tierra, ya se regresan. Pues efectivamente cumplieron ellos, cumplieron. Y no fue una guerrita de 2, 3 días o meses, duró fácil, se echaron de 7 a 9 años. 7 años. 7. Dejaron a sus familias, obviamente dicen, no fueron todos los hombres, nada más, ¿cuántos mandaron? No me acuerdo la cantidad, ¿se acuerdan? 60,000, no me acuerdo la cantidad, pero ellos fueron y estuvieron peleando al frente. 24,000. Bueno, ahí chequen el dato, no me acuerdo exactamente, pero sí, mandaron gente por frente. Y ya cuando termina ya la guerra, les dice Josué, miren, Josué les dice, ya ustedes cumplieron, ahora sí ya es tiempo de regresar a casa, ¿sí? Y eso es de lo que trata este capítulo. Y entonces aquí, por poco ya hay una guerra civil por un malentendido. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 8 para ir viendo qué pasó. Dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigas a él y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, ¿sí? Bendicionándoles, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Y también la media tribu de Manasés había dado a Moisés posesión en Basán, mas la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas y después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. O sea, la guerra ha terminado, como dice la canción, la guerra ha terminado. Ahora sí, Josué les dice, ya regresen con sus familias, regresen a sus tierras, ¿sí? Pero les hace la exhortación de que por favor no se olviden de seguir a Dios, que no se olviden de Dios, que guarden sus mandamientos.
O sea, yo creo que cuando tú vas a dejar de ver a un pariente, a un ser querido, a un amigo por un tiempo, pues la recomendación que le haces, no te olvides de Dios, ¿sí? Porque ya no va a estar bajo la influencia de la mayor parte de las tribus. Pero les hace, por favor, no se olviden de Dios, obedázcanles, sírvanle, y etcétera, ¿no? Y les dice, miren, ya ves que cada vez que te van a una ciudad, pues había botín, ¿no? Y dice, llévense su botín, todo el oro que juntaron, la plata, el cobre, todo llévenselo para allá y compartan allá. Híjole, yo no sé si eso les habrá gustado mucho, ¿verdad? Porque, pues si nosotros fuimos los que peleamos y ahora tener que compartir, bueno, desde su perspectiva sí lo veían ellos, pero ¿quiénes se quedaron? Hubo hombres que se quedaron cuidando a las familias allá, cuidando las ciudades, ¿no? Porque también, si hubieran dejado puras mujeres y niños, ¿qué hubiera pasado? Podían regresar los pueblos que habían expulsado y volver a tomar sus tierras. Entonces, ok, sí, ustedes fueron a pelear, pero nosotros nos quedamos cuidando aquí a las gentes, cuidando a la ciudad, ¿no? Entonces, era justo que compartieran el botín. ¿Estamos de acuerdo? No, es que luego nuestra naturaleza es ya, esto es para mí, yo me lo gané y no comparto, ¿no? Cuando aquí vemos un ejemplo de que a compartir con lo que otros también merecen. Bueno, Oye, Lule, sí, pero Uriel. no podría ser que estas personas, estas tribus que no querían compartir era porque eran otras descendencias, no era la misma. No, eran las tribus de Israel, pero, o sea, yo no estoy diciendo que no quisieran compartir porque el texto no lo dice, yo nada más estoy diciendo, ¿qué habrán pensado? A lo mejor en sus adentros, pues, han dicho, ay, qué chistoso, ¿no? Pero el texto no menciona eso, que no querían, no, ahí dice nada más que Josué les dijo, compartan, ¿sí? Pero eran las tribus originales, de 2 tribus y media de las originales, o sea, sí eran, o sea, eran parte del pueblo, ¿sí? ¿Sí me explico, Uriel? Sí, Lule, sí, ahí me había entendido mal, pero ya entendí. Sí, Gracias. no, pues mientras ellos vinieron a pelear y no fue poquito tiempo, se aventaron años peleando, pues ¿quién cuidaba ya a la familia? La ciudad, Sí, claro. ¿no? Entonces era justo que compartieran el botín también. Sí, Bueno, sí. después, vámonos otra Y vez. también tenían que compartir con los levitas, o sea, el botín que Además, se llevaban también les tenían que dar a los levitas sí, de las 3 exactamente, ciudades que estaban allá. claro, tenían que ver por ellos. Bueno, vamos a ver del 9 al 11. Estas tribus cuando ya van de regreso allá, acuérdense que ellas vivían del lado oriental del río y las otras tribus vivían del lado occidental. Ellos ya van del occidente, ya van rumbo al oriente otra vez, a donde están sus casas. Y justo antes de llegar al río, vean lo que hacen, ¿sí? Dice versículo 9, vamos a leer del 9 al 11. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Ahora vean, y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, ¿qué hicieron? Fíjense, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Qué les había dicho Moisés en la ley respecto a cuántos altares debían de existir? Uno solo. Uno solo y en uno solo tenían que adorar. Sí, en uno solo no podían, acuérdense que la ley decía que no podías tú ofrecer tu sacrificio donde se te ocurriera. Tenías que traerlo al tabernáculo y ahí ofrecerlo, ¿sí? Entonces, estos llegan y se les ocurre levantar un altar ahí. Y bueno, vamos a ver ahorita qué pasó, pero esto trajo consecuencias, ¿sí? Entonces dice, hicieron un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, o sea, no era cualquier cosita, era grande. Ahora, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir ¿a qué? A pelear contra ellos. O sea, se viene una amenaza de guerra. Híjole, aquí puse la ¿qué? Amenaza. Bueno, está mal escrito, es amenaza. La amenaza de guerra. Es lo mismo, pero más barato, ¿ok? Es amenaza de guerra. Esos versículos hablan de una amenaza de guerra. ¿Por qué? Ellos se ponen a construir un altar, ¿sí?
pegado al río, pero del lado de acá. Y esta noticia llega a las demás tribus y ellos sabían que levantar un altar, ¿sí?, aparte del que ellos ya habían levantado, que era en Silo, eso iban a provocar a Dios nuevamente. ¿Y qué había pasado cuando, se acuerdan cuando los israelitas fueron a fornicar con las moabitas por consejo de Balaam? Moabitas. Trajeron la ira de Dios y Fornicaron. Dios los castigó a todos. Cuando Acán se robó eso, su pecado trajo las consecuencias para todo el pueblo. Entonces, aquí ellos sienten, estos están provocando a Dios, otra vez Dios nos va a, no nos reponemos de un castigo cuando ya estos ya están provocando a Dios otras y van ahí tendidos sobre ellos, ¿no? Versículo 13. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad. ¿A quién mandaron? A Fines, hijo del sacerdote Eleazar. ¿Se acuerdan quién era este Fines? ¿Quién Sí. recuerda a Fines? ¿Quién Fue era quien Fines? El mató hijo de Eleazar fue, Era hijo de Además, Eleazar, pero el- ¿por qué se hizo famoso Fines? fue precisamente el que mató a la moabita y creo que era de la tribu de Rubén, cuando estaban fornicando en la casa de campaña, que llegó y les Exacto. lanzó, dijo, para que las plagas no tuvieran efecto, porque Dios ya había mandado unas plagas para matar a 24,000 personas. Ahorita me acordé de Exactamente. 24,000. Ya estaban Entonces sufriendo detuvo los... esa plaga y esa matanza. Exactamente, Brendis. Por eso Buena fue que memoria. fue reivindicado la tribu de Leví. Sí, con Dios. exactamente. Cuando el pueblo fue a fornicar con las moabitas, todavía uno tuvo el descaro, ya estaban sufriendo las consecuencias, y todavía uno tuvo el descaro de traerse una moabita, que dijo, me he de comer esta tuna man que me espine la mano, y se la lleva al campamento y se las pasa ahí enfrente a Aarón y a Moisés. Eso enardeció a Fines, y va y se mete a su tienda de campaña y dice, los alanceó a los dos, o sea, a los dos quiere decir que los agarró con las manos en la masa. Y como si fueran brocheta, órale, pum, vale. Como brocheta los dejó a los dos. Entonces, ¿a quién mandan? Fines era de sangre fría, se necesitaba alguien con sangre fría, a que fuera a ver qué estaba pasando allá. Y yo creo que cuando vieron, ay, ahí viene Fines, aguas, ahí viene Fines, no, ese era Flavio, ¿verdad? Entonces, ven a Fines, dice, ya está con la brocheta desenvainada, ¿no? A ver. Y entonces, Fines era el hijo del sumo sacerdote Eleazar, ¿sí? Ok, mandan a Fines. Ok, 14. Pero no va a Fines solo, lleva a 10 príncipes con él, o sea, 10 líderes de cada tribu, ¿sí? Dice, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? O sea, ahí está el reclamo. ¿Qué les pasa? ¿Están borrachos? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Por qué están haciendo esto? 17. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor? Esa de Peor es lo de Balaam. ¿Se acuerdan que era Balpeor, el dios de esta ciudad? La Peor es la ciudad. A ver, no se me confundan. Esta palabrita Peor se refiere al nombre de la ciudad, ¿sí? Exactamente, es nombre. Entonces, ahí fue donde fornicaron con las moabitas. Ok. Dice, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Lo que decía Brendis de los 24,000 que murieron. Dice, para vosotros que os apartéis hoy a seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se irá él contra toda la congregación de Israel. Como diciendo, no crean que nada más va a ser contra ustedes, va a venir castigo otra vez sobre todos como las veces anteriores, ¿no? Por eso ellos estaban molestísimos. Dice, ahora, ellos piensan, pues a lo mejor están haciendo un altar de nuestro lado porque a lo mejor les parece que esa tierra donde les tocó es tierra inmunda o, en fin, algo piensan por lo que dicen aquí, 19 dice, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pues pásense a la tierra de nuestro lado, dice, en la cual está el tabernáculo de Jehová y tomad posesión entre nosotros. O sea, si el problema es que de ese lado piensan ustedes que están los paganos o que es tierra inmunda, pues acá les hacemos un huequito, o sea,
Si cabemos todos en el metro de Pantitlán, ¿cómo no vamos a caber acá en toda esta tierra? Entonces les hacemos un ladito. Apretadito, sí. Pero no era por ahí la cosa. O sea, vamos a ver aquí que todo el problema fue por falta de comunicación, ¿sí? Dice, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel. Aquí está remontándose al pecado de Acán cuando tomó el manto babilónico en Jericó. ¿Sí? Dice, y aquel hombre no pereció solo en su, y aquí dice en mi Biblia iniquidad, pero debe ser iniquidad, ¿no? ¿Cómo dice en su Biblia, iniquidad o iniquidad? Iniquidad. Fíjate, aquí hay un error en la imprenta, ¿eh? Debe ser iniquidad. Ok, cuando pecó Acán, no murió Acán solamente. Para empezar, había traído consecuencias de la muerte de todos los soldados que perdieran la guerra. Y luego su familia pagó también las consecuencias. ¿Por qué? Porque involucró a su familia, ¿verdad? Involucró a la familia. Ok, entonces ya ¿qué hacen las tribus? Dicen, a ver, dice, a ver, vámonos con calma. Eso que están diciendo no es tal como lo están diciendo. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Van a presentar su defensa. Y fíjense lo que dicen ellos. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel. Fíjense lo que dice. A ver, alguien está por ahí haciendo ruido, please. Tú puedes silenciar a los participantes, Japo. Ok, voy a silenciarlos y ahorita quien quiera tomar la palabra, Sí. pues activa su micrófono, ¿sale? Ok, entonces estábamos aquí compartiendo esto. Ok, vamos a ver la defensa de las tribus orientales, dice, versículo 22. Fíjense lo que dicen ellos. Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. O sea, lo que están diciendo aquí es, si ustedes creen que eso que están diciendo es cierto, que nosotros estamos intentando rebelarnos contra Dios, que estamos intentando construir un altar para ofrecer nuestros sacrificios de aquí cerquita de nosotros, que Dios nos mate ahorita mismo. ¿Sí? O sea, ya de ahí empiezan bien su defensa. No es lo que ellos estaban pensando, no es lo que las cosas aparentan ser, ¿sí? Nuevamente, parecía que estaban haciendo algo malo, pero había una razón. Bueno, ahorita podemos ver eso, ¿no? Entonces dice, lo hicimos en el 24, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos ni sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. 29. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio. Además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. O sea, ¿qué está pasando aquí? Ellos llegan y construyen un altar. Aparentemente las otras tribus lo toman como que están construyendo un segundo altar para ofrecer sus sacrificios ahí y todo. Y esto era una terrible ofensa a Dios y ellos lo sabían. Entonces por eso ponen el grito de atención diciendo, ¿cómo se les ocurre semejante barbaridad? Van a traer desgracia otra vez sobre todo el pueblo, ¿no? Entonces les reclaman, ¿sí?
Y ellos dicen, no, 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 no es lo que parece. Lo que pasa es que lo hicimos por temor. ¿Por qué? Porque el día que ustedes ya no estén, ni nosotros estemos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Pueden llegar a pensar que como ustedes están del otro lado, ustedes nada tienen que ver con nosotros. Por eso Dios los dejó del otro lado. Entonces no nos van a dejar pasar a nosotros a hacer sacrificios. Entonces, para que no suceda eso, hicimos este altar, una réplica del altar de allá, pero no estamos pensando ofrecer ni sacrificios, ni altar de aquí de adoraciones, ni nada. Simplemente es que sea un testimonio que hay algo entre nosotros, que nosotros somos parte de ustedes, ¿me entiendes? Porque si no, en el futuro, cuando ustedes ya no estén, sus hijos van a decir, ustedes no pueden pasar para acá porque ustedes no son de acá. Entonces, ese monumento que hicieron, ese altar, iba a ser el testimonio de que ellos eran parte de ese pueblo. Esa fue la razón por la que construyeron el altar este. Entonces, aquí como dice el dicho, dice, no hagas cosas malas que parezcan buenas, porque todo se malentiende, todo se malentiende. ¿Y por qué? Bueno, ellos nunca comentaron que pensaban hacer eso, ¿sí? Entonces, todo fue un malentendido. Ellos estaban entendiendo que ya se querían sublevar en contra de Dios cuando nada por el estilo. Vamos a ver cómo termina el desenlace. Ya se reconcilian, dice del 30 al 34. Oyendo Fines, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. O sea, les pareció, pues les convenció la explicación, ¿no? Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. O sea, ya les cayó el 20, era un malentendido, ellos estaban pensando una cosa, pero las 2 tribus y media para nada les había pasado en mente que quisieran hacer eso. Entonces, pero como dice el dicho, hablando se entiende la gente, ¿sí? Entonces, la única manera de resolver el conflicto era hablando, ¿sí? Preguntando, ¿sí? Porque si hubieran llegado estos luego a tirar ahí golpe y porrazo, pues iban a cometer una injusticia, no era eso. Entonces aquí vemos un principio que los conflictos se resuelven dialogando, ¿sí? No haciendo cosas malas que parezcan buenas. Ok. 32. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel. Y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Aquí vemos una cosa. Ellos estaban haciendo algo bueno, ¿sí? La intención era buena, pero yo creo que tal vez no fue la manera, porque fíjense lo que hubiera pasado por este malentendido. Apenas estaban instalándose en su nueva casa y ya iban a empezar los cocolazos entre ellos. ¿Y todo por qué? Por un malentendido. ¿Cuántas veces no estamos nosotros en conflictos, situaciones difíciles, por malos entendidos? ¿Te ha pasado alguna vez ser víctima de algún malentendido? Yo creo que a todos nos ha pasado ser víctimas de algún malentendido y ¿y cómo se resuelven las cosas? Hablando de frente, ¿sí? Porque miren, somos más dados al murmullo o al chisme que a enfrentar la situación, porque aquí ellos van y les dicen, bueno, ¿qué les está pasando a ustedes? O sea, antes de tomar alguna acción, ellos pensaron una cosa, pero antes de tomar la acción van y preguntan, ¿no? Entonces, aquí hay enseñanza para nosotros, ¿no? Que muchas veces los conflictos, y yo les puedo asegurar que muchas veces los conflictos, la mayoría de los conflictos son por malos entendidos, ¿sí? Por una comunicación inadecuada. Aquí estas 2 tribus jamás comentaron nada, se prestó a que se pensara otra cosa, por poco y se viene la gresca entre las mismas tribus, ¿sí? Y todo lo que pudo haber pasado si no se hubiera resuelto ese malentendido. Bueno, ahora sí pueden abrir sus micrófonos y tomar la palabra a quien guste. A ver, Leti. Bueno, yo quería comentar que a través de todo el peregrinaje del pueblo de Israel, aprendieron que el pecado es cosa seria para Dios, ¿no? Ya habían experimentado muchas disciplinas precisamente por el pecado.
Entonces ahorita que vieron que ellos levantaban este altar, pensaron, vamos a recibir otra vez disciplina de Dios ya que estamos en nuestra tierra y estamos regresando de la guerra y todo. Entonces ellos pensaron que ellos estaban revelando, queriendo hacer un altar para adorar, ¿sí? Pero realmente lo único que ellos querían era hacer ese altar para hacerlo como un memorial, para recordar a las siguientes generaciones lo que Jehová había hecho por ellos y que vieran que eran parte de todo un pueblo, de todo el pueblo judío de Jehová, ¿no? Entonces vemos que realmente fue un malentendido, que realmente había un solo lugar de adoración, que era en Silo, ¿no? Entonces vemos que sí, la comunicación es muy importante y a veces las apariencias engañan. Entonces lo más importante, yo siento que la enseñanza para mí es que siempre debo hablar de frente con la persona indicada, que yo tengo duda, ¿verdad? Y que siempre debo arreglar las cosas de frente. Nunca dar por hecho y siempre la confrontación creo que a veces no nos gusta a nadie, pero es muy importante confrontar y siempre no que me dijeron, sino voy y lo aclaro directamente con la persona precisamente para evitar pecado y cometer una injusticia, ¿no? Pues sí, definitivamente, los problemas no se resuelven solitos más que confrontándolos. Y más aún cuando se trata de un malentendido. Y como les digo, ¿cuántas veces tantos conflictos que hay en el trabajo, aún en el mismo matrimonio, por malos entendidos también? Entonces, siempre la comunicación. En las familias, malos entendidos, etcétera. Entonces, siempre hay que aclarar. Aquí como las otras tribus dijeron, bueno, a ver, vamos a ver qué está pasando con estas tribus. Nos llegó ya este chisme, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y ya escucharon a los otros y, o es como cuando tu hijo llega bien tarde, lo dejas ir a una fiesta y llega tardísimo, todavía no lo dejas ni hablar y ya estás sobre de él, ¿no? Y espérate, primero pregunta qué está pasando, ¿no? Y no que primero, como dice Pancho Villa, primero fusílenlo y ya después averiguan. Ok, ¿algún comentario? Betty, ahora estás muy calladita. Bueno, es que tenemos dos Bettys. Cualquiera de las dos que quiera hablar, adelante. No escucho a ninguna. Adelante, Betty. Sí, tienen el micro apagado. Ahí está. Buenas noches. Bueno, todo estuvo muy claro. Pues sí, estoy de acuerdo que hay que confrontar los problemas y pues hablar, que la comunicación es muy importante. Pues todo claro. Okay. ¿Alguien más? Yo, Juan Carlos. Adelante, Marcel. También uno como papá, pues, comete también muchas injusticias con los hijos. Por ejemplo, hoy tuvimos un problema muy fuerte justamente por los hijos, de que pues a veces, por ser el más chiquito, pues se inclinan en que pues se comete injusticia el más grande con el pequeño. Y pues Rubén, sin preguntar, pues se fue directito con el más grande, siendo que Eduardo le decía, pero papá, escúchame. Y pues no prestó oídos y sí cometió una injusticia muy grande y pues como papás cometemos muchos errores por lo mismo. Nos falta comunicarnos y nos vamos a lo más fácil, ¿no? En lugar de tranquilizarnos, serenarnos y pues escuchar ambas partes. Pues sí, Marce, tienes toda la razón. En todos los hogares pasa eso, todos los hogares. Pero mira, como dices tú, los padres también fallamos, a veces cometemos injusticias. Pero mira, hay una cosa, podemos pedir perdón a nuestros hijos. No porque yo sea el papá y él el hijo, no merece perdón. Debo de pedirle perdón. O sea, tiene solución pedirle perdón, que ellos reconozcan que también nosotros nos equivocamos, ¿no? Y somos pecadores y a veces nos gana la ira, etcétera.
Pero sí, o sea, tenemos que ir aprendiendo nosotros. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez con un hijo que ni preguntamos ni averiguamos y sobres y ya después estamos ahí chillando porque cometimos una injusticia, ¿no? Pero tiene solución, mira, una pedir perdón al hijo y otra aprender a tener más dominio propio, ¿no? Porque, híjole, cuando falla el dominio propio, dice la palabra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios y hacemos cada regada bajo estados de ira, que mejor calladito nos vemos mejor porque abrimos la boca bajo estado de enojo o algo y decimos luego también barbaridad y media, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente, pues vivimos todavía en la carne, nos gana, pero pues vamos aprendiendo, miren, todos vamos aprendiendo de nuestros errores. Sí, y realmente es un aprendizaje, ¿no? Creo que todos como padres recibimos siempre una prueba, pero viene el aprendizaje. Y lo más importante es hacerle ver a nuestros hijos que somos imperfectos, ¿sí? Que solamente por la gracia de Dios no hay cursos para padres, ¿verdad? Normalmente aprendemos conforme vamos caminando, pero lo más importante es que nuestros hijos vean que reconocemos cuando nos equivocamos, que no somos esos padres porque yo lo digo, porque entonces hacemos que nuestros hijos vengan en ira y entonces después ya no nos van a escuchar. Entonces es bien importante, como decía Juan Carlos, el perdón y enseñar también a nuestros hijos a perdonar, ¿no? Y volver al amor. Sí, exactamente. O sea, no sé si tú estuviste, Marce, una vez, ¿no? O no sé si alguna vez aquí en alguna de las reuniones que hemos tenido, hablé de algo que se llamaba 24 maneras de provocar a ir a nuestros hijos. ¿Estuviste, Marce, o nunca he enseñado eso? Porque me acuerdo de ver algo. Creo que sí, creo que sí. Sí que, pues creo que cuando llevábamos el estudio de Hasta que todos lleguemos, que hay una lección que se llama La familia. Ahí hablábamos de 24 maneras de provocar ir a nuestros hijos, y una de esas era también cuando los estás comparando, cuando tienes demasiadas expectativas sobre de él, cuando les das mucha libertad, cuando no les das nada de libertad, o sea, tantos errores que sí, ya me acordé que sí, bueno, valdría la pena recordarlo, ¿verdad? Porque como padres siempre necesitamos estar recordando eso que, como la crianza de los hijos. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Marce, por tu comentario. ¿Alguien más? Gracias a ustedes. Mi hermano Francisco allá desde Zumpango, ¿algún comentario? Y luego Brendis de Puebla. Sí, mi hermano, es importante lo que hoy nos muestra el Señor, de que debe de haber comunicación, tanto como iglesia también, mi hermano, debe de haber esa comunicación plena, porque de verdad que luego a veces, por esos malos entendidos, pues mucha gente se va de las congregaciones. Así es. Porque, pues, por lo que se dice, por lo que se cree, pero nunca en la verdad, mi hermano, pues de acercarse y de saber, pues la contraparte, como ahorita lo que decías, ¿no? O sea, de que estas personas se dieron cuenta que no era o sea, pensaban que estaban en rebeldía, decidiendo por todos, ¿sí? Y haciendo creer a los demás, pues que cada quien podía hacer lo que quisiera, ¿no? Venían saliendo de una y entraban a otra. Entonces, hasta que ellos se les dio la oportunidad de hablar, fue como se dieron cuenta que lo hacían con un propósito para que las próximas generaciones no se olvidaran de un Dios vivo y grande y poderoso como Jehová. Así es. Alguien dijo una vez, dice, es más fácil hablar del hermano que hablar con el hermano, ¿no? Sí. Como que a veces nos vamos por eso, es lo más fácil. ¿Tú, Armandito? Sí, al parecer aquí no hubo comunicación entre las 12 tribus, entre las 2 tribus y media y las demás tribus que se habían quedado en el lado occidental del Jordán. Y fue que por poco se provocó una guerra civil. La falta de comunicación, pues ya las 2 tribus y media iban para su casa, para su territorio y no hubo ningún mensaje, ¿verdad? Para las tribus que se quedaban.
Sí, definitivamente los males entendidos provocan muchas cosas, tanto en la familia como en las naciones. Así Y ahí es, así empiezan las guerras. así es, efectivamente. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? Ah, Brendis, perdón, te ibas a hablar, perdón ya. Adelante, Brendis. No, no te preocupes. Bueno, yo pienso que aquí la tribu oriental, pues sí se equivocó, ¿no? O sea, poner un altar y del lado occidental, pues era como pues, declararle la guerra a los del occidente, ¿no? O sea, ahí yo creo que él tenía que haber tenido comunicación, como dicen, comentarles, oigan, ¿cómo ven? Vamos a hacer un monumento para dar gracias a Dios, para que no nos vean como extranjeros cuando no estemos nosotros, que el otro lado no nos vea como extranjeros, que vean que pertenecemos al mismo segmento, que pertenecemos a Dios, ¿no? Sí. Sin embargo, no lo hicieron y pues se prestó a malos entendidos, ¿no? Entonces, yo pienso que la tribu occidental actuó muy maduramente, actuó de acuerdo al carácter de Dios, lo que Dios pudo haber hecho o pudo haberles recomendado, saben que platiquen, háblenlo, una vez que se resuelvan las cosas, una vez que se aclaren, actúen, ¿no? O sea, ahí se vieron que realmente estaban ya madurando, ¿no? Estaban aprendiendo las lecciones que habían tenido anteriormente, Sí. ¿no? Entonces, ahí habla muy bien de ambas partes del Jordán, de ambas partes, tanto de la oriental como de la occidental. Pero ahí nos damos cuenta que nuestras buenas intenciones no bastan. Hay que tener fe y hay que hablarlo con los demás para que, sobre todo con Dios, ¿no? Sobre todo hablar con Dios y decirle, hablar con Él y que Él también nos oriente, ¿no? O sea, yo creo que también ahí les faltó eso, platicar, hablarlo con Dios, platicar entre ellos, llegar a un acuerdo. Sin embargo, bueno, las cosas se resolvieron de la mejor manera, no hubo la guerra civil, ¿no? Y bueno, pues estuvo bien esa situación. Hablando del capítulo 20, de las ciudades de refugio, yo nada más quiero hacer el comentario de la semejanza que hay entre las ciudades de refugio y Jesucristo. Ajá. ¿No? Aquí nos dice que la semejanza que hay es que tanto las ciudades de refugio como Jesucristo están al alcance de la persona necesitada. Están abiertas a todos sin distinción, extranjeros o israelitas. ¿Dónde viviría el necesitado? ¿Dónde sería su refugio? ¿Dónde podría ir a morar para que no le hicieran daño? Unifica alternativa para el necesitado, brinda protección dentro de sus límites. Y ahí, una vez que el sumo sacerdote muere, es cuando tiene la libertad plena, ¿no? Que es lo que nos pasa a nosotros. Con Jesucristo es la similitud. Y bueno, aquí, si se le puede llamar distinciones, que era para el inocente. Pero si nosotros nos damos cuenta, nosotros no somos inocentes. Como tú comentaste, y se me hizo bueno ese comentario, ¿no? Somos homicidas involuntarios por la sangre de Cristo que fue derramada. Entonces, bueno, este era mi comentario respecto a las ciudades de refugio. Gracias. Muy bien, Brendis, gracias. Mi hermana Marilú, ¿algún comentario que quieras hacer? Sí. Adelante. Pues quedó muy claro y pues como dicen, es importante hablar las cosas para que no se den este tipo de situaciones, de injusticias, porque iban a cometer una injusticia, porque pues los planes que ellos tenían eran correctos, como después de haberlo hablado, pues se entendieron, y yo creo que eso nos enseña al Señor a comunicarnos para que no cometamos injusticias, ¿no? Claro, sí, exactamente, gracias. O sea, nos enseña que no hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? Viri, Irene, que están ahí, ¿algún comentario que tengan? No, adelante, Viri. Bueno, pues como todos lo han mencionado, ¿no? Sí es muy importante hablar, pero ante todo hablar con la honestidad y con humildad, ¿no? O sea, no
no llegar de manera agresiva, sino tratar de hablar las cosas de una manera clara y concreta para poder solucionarlas y siempre pues todo haciéndolo pensando en, bueno, yo ahora lo pienso mucho, cómo reaccionaría Jesús, ¿no? Cómo él actuaría en esta situación, qué es lo que haría y cómo reaccionaría. Y creo que pensando en eso se pueden solucionar muchas cosas si tenemos las palabras adecuadas y evitar muchísimos problemas y conflictos y sufrimientos si tan solo se pudiera hablar en paz, ¿no? Pues eso es todo, gracias. No, gracias, Viri. Pues sí, eso que comentas tú, Pablo lo dice en Efesios, dice, hablando siempre la verdad en amor, ¿verdad? Sí, un día, no sé si lo leí o me lo dijo un hermano, ¿no? Que cuando vas a tomar una decisión o estás en un conflicto, en una prueba, que te preguntes, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿No? Entonces es bien importante preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Así es. Bueno, ¿alguien quiere algún comentario más final o pregunta? Si no, ya le pasamos el micro a Uriel. Juan Carlos, pues nos damos cuenta de que realmente el caer en contienda provoca pecado, ¿no? Porque de alguna manera a Dios no le agradan las contiendas, ¿no? Entonces, sí tener cuidado y llevarlo a cabo en nuestras vidas, porque tendemos también a cometer ese tipo de errores, ¿no? De que a veces no, hay situaciones en las que no estamos de acuerdo y pues queremos solucionar algún problema, pero a veces nos llega ese enojo, esa ira, que caemos en contienda y creo que pues eso no le agrada a Dios, ¿no? Claro. Claro, miren, y sobre todo, miren, ahorita con todos los comentarios que se están haciendo, me recuerda una cosa, a veces nosotros mismos nos metemos en conflicto porque, mira, alguien viene y me cuenta algo, ¿sí? Y la Biblia que dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre, su proverbio. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. O sea, ¿qué te está enseñando esto? Que en todo siempre hay dos versiones. Y tú no puedes emitir un juicio escuchando nada más una versión. Tienes que oír las dos versiones para poder emitir un juicio. Entonces, cuando alguien ahora sí como dijera Pedro Infante, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui, diría el salmista. Entonces, siempre hay que escuchar las dos versiones en cualquier situación, siempre, siempre. Si estamos haciendo un juicio, nada más oyendo una sola versión, estamos pecando. Entonces, le dice al hermano aquí, ¿sabes qué? No puedo opinar nada si no escucho la otra versión. Y a veces somos muy dados a que nos vamos con lo primero que escuchamos, ¿sí? Y al resto resulta que no era así. O ya oyes la otra versión, pues con razón fue así, pero yo no sabía la otra parte. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque por eso Santiago nos exhorta a tener mucho cuidado con la lengua, porque cada ratito nos mete en problemas, ¿no? Ok, ¿algo más? Y si no, pues, Pati, ¿tú no has platicado hoy? No, ahora estaba aquí nada más escuchando, como llegué un poquito más tarde, ya que habían iniciado, pero pues me llamó la atención lo de los dos altares, ¿no? Como dices que siempre hay digamos, una apariencia de las acciones de las personas y el prejuicio nos gana y pues ahí hay una muestra, ¿no? De que siempre debemos de dar la oportunidad a la resolución del problema, ¿no? O sea, que no sea, o sea, también a veces decimos, no, pues le voy a decir sus cosas y para que vea, o sea, ese no es el objetivo de una confrontación. Si una confrontación no tiene como objetivo dar honra y gloria a Dios, mejor no hacerlo, ¿no? Porque no vamos a solucionar el problema, lo vamos a empeorar. Entonces, ahí los dos pueblos, bueno, o quienes están poniendo el otro altar,
cuando llegaron pues, a resolver ese problema, fue con el objetivo de agradar a Dios, ¿no? O sea, ellos iban y decían, vamos a hablar con ellos porque lo que están haciendo no está agradando a Dios. Pero lo que querían hacer era no permitir que el nombre de Dios fuera, pues fuera afectado, ¿no? Entonces nosotros también, cuando yo estoy pensando, ¿no? Me vino a la mente que si va a haber la oportunidad de tener una confrontación o arreglar alguna cuestión, pensar en que el objetivo sea agradar a Dios, o sea, que yo busque solucionar el problema, buscar que las dos partes entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y bueno, si son personas creyentes, pues no hay tanto problema. Pero aún con los no creyentes, hasta para la confrontación debemos de guardar un testimonio. Claro. Y pues eso sería ahora mi comentario. Claro, hasta en los conflictos debemos de glorificar a Dios, ¿verdad? Exacto, En la sí. manera hasta como enfrentamos conflictos. Ok, pues ya no quiero desvelarlos muchos, pues mañana tenemos Apocalipsis. Urielón. Sí, otro comentario, Adelante, Urielón. bueno, obviamente lo más importante de todo esto es de que antes de tener una confrontación o antes de llegar a arreglar un asunto y todo, bueno, es importantísimo la oración, ¿verdad? Orar y para que se puedan arreglar las cosas y sea en parte decisión del Señor, ¿verdad? Porque si no hay comunicación con el Señor, pues bueno, pues entonces puede haber problemas sin solucionar, ¿no? Claro. Así es, Urielón. Bueno, pues gracias a todos y pues si te paso el micrófono, Urielón. Claro que sí, claro que sí. Vamos a pedirle al hermano Juan Francisco si puede orar, por favor, porque terminamos el estudio bien. Gracias. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a orar agradeciendo al Dios Supremo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, mi Señor. Bendito seas, Padre. Alabamos y exaltamos tu santísimo nombre, Señor, reconociendo, Padre, que eres nuestro Dios, lleno de amor y de misericordia. Bendito Padre. Señor, gracias por lo que hoy recibimos de tu palabra, mi Señor. Bendito Padre, nos has enseñado, Señor, en este versículo en especial, Señor, de Josué, mi Señor, 22, bendito Padre, del 21 al 29, Padre, que debemos, mi Señor, de tener mucha comunicación, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, bendito Padre, y dar testimonio, Señor, de un Dios vivo en nuestras vidas, amado Padre. Y bendito Padre, haznos aún más, mi Señor, como tú, Señor. Haznos aún más, bendito Padre, que nosotros, Señor, nos veamos reflejados en el varón perfecto que eres tú, mi Señor. A la estatura, Señor, queremos estar esforzándonos, bendito Padre, por querer alcanzar un poco de tu estatura, mi Señor, y hacer, bendito Padre, esos portadores de la verdad, mi Señor, a todos nuestros familiares, amigos, vecinos y en el trabajo, Padre, en todo lugar, mi Señor. Que se vea reflejado, mi Señor, el que hay un Dios vivo en nuestras vidas, mi Señor, que podamos reflejar esos frutos de tu Espíritu Santo, Señor, que es la paz, el gozo, la fe, la mansedumbre, Señor, dominio propio, Señor. Bendito Dios, que esos 9 frutos, mi Señor, que dice tu palabra, Señor, que contra tales no hay ley, mi Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, a ti, bendito Padre, y gracias por este hermoso momento, Señor, en que nos permites instruirnos más, mi Señor, con esa hambre, Señor, de saber más de ti, bendito Padre, y gracias por darnos, mi Señor, el entendimiento, Padre, a tus palabras, mi Señor. En el nombre que es sobre todo nombre dado a todos los seres humanos, que es el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.
Amén. 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 Gracias a todos. El Muchas próximo viernes, gracias. al contrario, gracias a todos. El próximo viernes, pues terminamos el libro, si Dios no dispone otra cosa. Terminamos el libro de Josué, capítulos 23 y 24. ¿Qué creen? Una mala noticia. ¿Qué? Ya se va a morir Josué. Ya. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo? Sí, la próxima semana lo van a ver. Ay, Se nos qué va mal. Josué. Ok, entonces vamos a ver ya la muerte de Josué y si Dios permite, vamos a iniciar el libro de Jueces. Que en el libro de Jueces vamos a ver las cosas más horrendas ahí que tú dirías, ¿y este es el pueblo de Dios? Ya lo verán, ya lo verán. Ahí sí va a haber guerra civil. Ok, pues un abrazo para todos. Buenas noches, mañana los esperamos a los que están los sábados, 10 de la mañana con la gran ramera. ¿Sale? Que Dios Muy les bien, bendiga a todos. gracias. Buenas noches. Buenas noches.